Control de calidad. Bienvenidos al curso de Introducción a Metrología Básica. ¿Te has preguntado por qué buscamos medir todo? Pues esta respuesta se remonta a miles de años antes de Cristo y nace como una necesidad para intercambiar productos, para tener noción del tiempo, para identificar distancias, distribuir parcelas de tierra. La historia nos demuestra que el progreso de los pueblos y civilizaciones iba de la mano con su progreso en la capacidad de medir. Aproximadamente 5000 años antes de Cristo, el ser humano empieza a utilizar los primeros instrumentos de medida, nada más y nada menos que su propio cuerpo, la palma, el dedo, para medidas pequeñas, el pie, los pasos, para medida de longitudes al ras del piso, el codo, el brazo, para medidas a la altura del tronco, como en el caso de telas para su comercio. Pero, como te habrás percatado, esta forma de medición variaba mucho de persona en persona. Es así como surgen los patrones de medida. Se trata de una dimensión o unidad de medida representada en forma física. En la Europa medieval, el patrón de longitud era la dimensión del pie del rey de turno, y cuando se posicionaba un nuevo rey, este patrón era sustituido. Asimismo, existían distintos patrones de longitud, masa, tiempo. Cada pueblo poseía patrones distintos y variados. Esto ocasionaba dificultad en el intercambio de productos y resultaba en múltiples estafas. Debido a estas causas, en 1792, científicos franceses se embarcan en la medición de la distancia de un arco de meridiano entre la línea ecuatorial y el polo norte. Esta distancia medida la dividieron entre 10 millones y esta 10.000.000ª parte la llamaron metro. Posteriormente se crea la Convención del Metro y la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1875 para decisiones referentes a metrología, misma que se reúne cada 4 años. En su 11ª conferencia, en 1960, se establece el Sistema Internacional de Unidades, siendo sus unidades de medida básica el metro para medir longitudes, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo, el amperio para medir intensidad de corriente eléctrica, el kelvin para temperatura, el mol para cantidad de sustancia y la candela para intensidad luminosa. Esto significó un gran avance en el campo de la metrología, facilitó el intercambio de productos e información científica. La aceptación de este sistema fue un éxito a nivel mundial, siendo solo Estados Unidos, Birmania y Liberia los únicos 3 países que no lo adoptaron. El desarrollo de instrumentos de medición progresa de manera significativa gracias a los patrones de medida estandarizados, balanzas, flexómetros, calibradores, galgas, con mayores alcances y tolerancias, y permiten a su vez el desarrollo de máquinas que trabajan con mejor precisión y exactitud. El campo científico, mediante el avance de la metrología, ha logrado descubrimientos en varias áreas y teorías más acordes con la realidad. La medicina e instrumentos médicos ha logrado procedimientos y operaciones de mayor complejidad que antes parecían inaccesibles. La tecnología ofrece dispositivos cada vez más eficientes, innovativos y de menor tamaño. A su vez, el campo de la ingeniería, mediante los instrumentos, máquinas y herramientas, tiene el fin de diseñar, calcular y fabricar elementos mecánicos, estructuras, construcciones, transportes y demás productos ingenieriles, ofreciendo seguridad a la población y evitando el desperdicio de materiales e insumos. De aquí la importancia del ser humano en tratar de medir todo lo que observa y lo rodea, y cada vez con mayor precisión, logrando avances significativos en distintos campos y ciencias, permitiendo así una vida más confortable. Antes de marcharte, si este video te gustó y sirvió, apóyanos con tu like. Si deseas conocer más temas interesantes, suscríbete a Facultad Online. Escribe en la caja de comentarios sobre temas que te gustaría que tratemos. Conceptos básicos. Magnitud. Es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Por ejemplo, temperatura, velocidad, masa, longitud. Medir.
es comparar la magnitud con otra similar, llamada unidad, para averiguar cuántas veces la contiene. Unidad. Es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Ejemplo. Cuando decimos que un objeto mide 2 metros, estamos diciendo que es 2 veces mayor que la unidad tomada como patrón. Tipos de medición. Medición directa. Es la operación de lectura en un instrumento aplicado a medir cierta cantidad de una magnitud. Ejemplo. Presión, longitud, temperatura, etc. Medición indirecta. Es aquella que resulta de vincular mediciones directas a través de relaciones matemáticas. Ejemplo. La potencia eléctrica, el volumen de un sólido, la densidad de un material. Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes fundamentales. Unidad correspondiente a que cada magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma y es independiente de las demás: masa, tiempo, longitud. Magnitudes derivadas. Unidad correspondiente a que cada magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas, a partir de magnitudes fundamentales, densidad, superficie, y velocidad. Magnitudes fundamentales. Múltiplos y submúltiplos. Instrumentos de medida. Es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición, de lo cual resulta un número que constituye la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Características de un instrumento de medida. Precisión. Es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Exactitud. Es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Características de un instrumento de medida. Apreciación. Es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. Sensibilidad. Es la capacidad de respuesta del sistema de medición a los cambios en la característica medida. Uso apropiado del equipo de medición. Determinar el equipo apropiado para realizar la medición. Tener en cuenta la capacidad del equipo y la resolución requerida. Utilizar equipos que hayan sido verificados o calibrados. Identificar que el equipo se encuentre en valor cero antes de realizar la medida. Realizar la medición teniendo en consideración los posibles errores asociados a la medida como los relacionados al observador y el equipo. Manejo apropiado de una balanza. Nivelación. Es importante que las balanzas siempre se encuentren niveladas antes de realizar una pesada. Limpieza. Es un factor importante, tanto la cámara de pesada como el platillo deben estar limpios, por lo que, si por algún motivo la balanza se encuentra expuesta a polvo o humedad, es primordial cubrirla. Pesaje. Realizar el pesaje procurando que la masa esté lo más al centro posible de la balanza para evitar errores asociados a excentricidad. Cuidado del equipo de medición. De manera general, el apropiado cuidado del equipo de medición permite asegurar un resultado confiable, por lo que dentro de los cuidados es necesario tener en cuenta lo siguiente: no golpear o dejar caer, no exponer a ambientes húmedos, no exponer a contacto con químicos ácidos o abrasivos, no sobrepasar la capacidad máxima del equipo, mantener el equipo siempre limpio. Muchas gracias.